Continuamos en la pantalla de Canal E hablando de uno de los flagelos que tiene la economía. Lo digo flagelo porque hay mucha gente que está intentando ver cómo puede hacer para alquilar en la Argentina. Por eso vamos a hablar con Fernando Álvarez de Celis. Él es director de Tejido Urbano. Hicieron un informe acerca de qué pasó con el DNU, con la derogación de la ley de alquileres. ¿Cómo está la situación del sector? ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, a ver, más allá de estar o no en el sector, todos tenemos la percepción de que se ha agregado más oferta, pero la demanda, en función de los salarios, queda muy lejos de esos números. ¿Cuál es el análisis que hicieron ustedes? Bueno, en primer lugar, lo que me señalás vos, antes del DNU hubo un aumento de los alquileres muy por encima de la inflación. La inflación fue el 211% en el último año y el aumento de los alquileres estuvo casi al 300%, o sea, un 70 y pico por ciento por encima de lo que aumentaron los precios en general. Así que partimos de una mala base. Lo que muestra después el DNU es que hubo una amplitud de oferta, sobre todo lo que es oferta formal. Ahí los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC muestran que lo que es alquileres siguió aumentando, con lo cual lo que hubo un traspaso del alquiler formal inmobiliario al alquiler más informal, de gente conocida, por fuera del segmento, pero lo que muestra el DNU es que aumentó la oferta de alquiler a nivel inmobiliarias y por otro lado lo que muestra es que el precio disminuyó por debajo de la inflación, con lo cual está dando señales bastante positivas respecto a que hay una baja del precio que estaría acompañando la inflación anterior. Entonces ahí tenemos algunas pequeñas mejoras, obviamente una crisis bastante importante del tema alquileres, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de personas que alquilan aumentó notoriamente entre censo y censo y hoy tenemos casi que el 40% de los porteños alquilan. Claro, tengamos en cuenta, Fernando, también que los alquileres en las zonas más cercanas a Buenos Aires son más caros. Pero claro, también si te vas muy lejos, tenés el costo del transporte que también hoy va a incidir mucho. La situación hoy, en función de no poder alquilar, porque vos podés poner el precio que quieras en tu vivienda, pero si no tenés nadie que la pueda alquilar, y además con los requisitos que tenemos, ¿no? Porque con un sueldo de una persona es imposible alquilar con un sueldo. Un sueldo normal no alquila ningún departamento. Entonces la incidencia del sueldo sobre el alquiler es la más alta desde hace mucho tiempo. Exactamente, nosotros siempre calculábamos un porcentaje entre el 30 y el 35% de una familia que gasta en alquiler. Hoy el promedio está en un 50%. La verdad que esto ha habido una presión muy fuerte de los salarios hacia el alquiler y se refleja esto que decíamos, en que están aumentando por encima. Lo que sí también los nuevos alquileres lo que están reflejando es que la indexación se está haciendo cada 3 meses a través de inflación, con lo cual ahí, si los salarios no acompañan la inflación, también va a ser en el corto plazo que a la familia le cueste mucho más pagar ese alquiler. En esta etapa de recesión de la economía, porque hoy vamos a conocer el índice del IPC, va a ser un IPC que obviamente va a arrojar una baja desde los 25 puntos a los 20, posiblemente a los 15, pero de todas maneras es una de las inflaciones más altas del mundo, aunque sea 15, va descendiendo. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar si la recesión también impulsa a mucha más gente a no tener un pleno empleo? Digo, el que trabajaba en un lugar y alquilaba porque tenía una jornada completa, ¿qué va a pasar cuando tenga una jornada reducida o un ingreso menor? ¿Qué está mirando hoy la inmobiliaria para no quedar, como se dice en la jerga, colgado del pincel porque al inquilino no le aumentaron el salario? Mira, hoy lo que tenés todavía es que los alquileres, la oferta va aumentando, pero la demanda todavía sigue siendo importante para los alquileres que hay en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual los alquileres que se ponen se van colocando. Dicho esto, esto hace que los precios todavía se convaliden en el mercado. Por supuesto que hacen difícil y hoy lo que tenés es que la familia va haciendo el esfuerzo para poder pagar. O sea, si aumenta el alquiler, dejará otros gastos hasta que pueda y después, siempre en el tendencial a largo plazo, los alquileres van acompañando el salario. O sea, tampoco se despega mucho el salario por si no tenés capacidad Claro. para que la gente lo pague. Con lo cual hay una relación de salario. Y lo que sí hay que decir también es que producto de que
el dólar está congelado desde el punto de vista de la rentabilidad de un propietario, que se mide entre la relación de lo que compra el departamento, de lo que sale un departamento en dólares y lo que cobra de alquiler. Hoy la relación mejoró un poco. ¿Qué quiere decir? Con la inflación que hay, con el aumento de los alquileres y con el dólar planchado, la rentabilidad en dólares aumentó un poco, con lo cual eso hace que los propietarios también vean que su rentabilidad, que la miden en dólares, esté un poquito mejor. Entonces eso también alivia un poco al mercado. Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo una gran discusión con el propietario. El propietario, sí, cuando invierte en ladrillos, está invirtiendo. Invirtiendo tiene un riesgo. No siempre hay que mantener el mismo ingreso constante, porque yo, que estoy en el mercado de capitales, los bonos no siempre rinden lo mismo, te los reestructuran, valen la mitad. Pero me quería quedar con esto, porque la clase media recurría a dos elementos básicos que eran de inversión y el plazo fijo, que está bajando en tasa, y los ahorros en dólares de la gente que tenía los está cambiando a un precio muy bajo. Por eso no sé hasta dónde hay un beneficio también para la gente que alquila, que tiene un extra ahorrado, poco que podía ahorrar, y hoy lo tiene que sacar, ¿no? O sea, esta baja del dólar y la baja de la tasa de plazo fijo también afecta la rentabilidad. Si vos estás afectando la rentabilidad de un inversor de plazo fijo sumamente conservador en la historia argentina, ¿cuál sería el problema de que un propietario gane menos del 3% en dólares, que es la rentabilidad histórica? No, por eso, el propietario, cuando uno analiza el mercado inmobiliario, la verdad que el alquiler siempre fue un submercado de la inversión. ¿Qué quiere decir? El que invierte en un departamento, claro, no lo invierte para alquilar, sino que lo invierte porque la propia rentabilidad que le da el departamento y la estabilidad que le dan dólares hace que sea un negocio. Después aparece el otro submercado, que es el de alquiler, que venía con una rentabilidad bajísima y que ahora mejora un poquito. Igual nadie, digamos, por lo menos desde el punto de vista general, compra un departamento para alquilarlo y que esa sea la rentabilidad, sino que la rentabilidad está dada por la propia inversión del departamento, y obviamente con el alquiler trata de sacar un poco más. Lo que sí, obviamente ahí compite con otro segmento, que es el de alquiler temporario, que la rentabilidad, claro, es más alta, pero implica otro mercado y otra cuestión. Pero lo que es el mercado, y ahí lo que tenés es lo que te decía antes, que mucho pasó al mercado informal, donde las familias alquilaban a alguien conocido, aunque la rentabilidad sea baja, lo que quiere tener es seguridad que ese departamento o no se va a deteriorar o se lo van a dar cuando lo necesite, si lo necesita vender. Con lo cual es muy complejo, digamos, el tema del alquiler, no solamente una rentabilidad, sino todo lo que implica poder tenerlo y disponer de él en el momento que lo necesite. Claro, y por otro lado, la indexación que tienen este tipo de contratos pactados entre partes. Digo, hoy la posibilidad de una persona vivir sola está totalmente descartada. Es muy difícil que alguien pueda tener un salario que... Los que viven solos por lo general son los jóvenes que tienen que... se van de la casa de sus padres. Esto ha cambiado también la forma de los alquileres en la Argentina. Y por otro lado, también tengamos en cuenta que si hay una corrección en los salarios, también la va a corregir el sector inmobiliario. Por ende, nunca va a cambiar esa ecuación, o por lo menos va a tardar mucho tiempo para que los alquileres tengan esa incidencia del 20-25% de tu sueldo, muy medido como los préstamos que te daban personales, que no podía afectar tanto de la cuota, o cuando hay algún tipo de pago de cuota alimentaria que tampoco puede afectar más del 30% de tu sueldo. Eso en el sector inmobiliario parece que no se va a respetar así. Fernando, ¿lo ves de esta manera? Mira, por un lado, algo que señalabas vos, que lo menciona la gente del mercado inmobiliario, el año pasado el 70% de los contratos de jóvenes que vivían solos, menores de 35 años, fueron dados para atrás. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes que vivían solos, producto del aumento de alquileres y la estabilidad, si querés, o el no aumento de los salarios, hicieron que no pudieran seguir pagando el alquiler. Esa gente volvió a la casa de los padres. ¿Sabes? Tenés un fenómeno de que la gente que, como bien decíamos, que quiere vivir sola no puede, porque casi un salario completo implica el pago de alquiler. O sea que ahí tenés una vuelta hacia atrás. Y después, respecto a las inversiones, es lo que decíamos antes. La verdad que el alquiler no está tan metido en el tema de inversiones, sino que es más bien una inversión secundaria o otra inversión, con lo cual muchas familias lo que quieren es tener estable ese departamento, y por eso también
muchos han sacado el departamento de alquiler y esto es lo que después el DNU se está viendo, que están volviendo a ingresar nuevos alquileres al mercado formal y aumentó un 30% la oferta de alquileres en el último tiempo. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y vamos a seguir charlando porque es un tema que seguramente con la situación económica va a ir cambiando bastante y va a ser un poco más agobiante.